Entonces, veamos ahora qué es lo que pasa para la ecuación diferencial no homogénea bidimensional. Digamos que tenemos un A1 de x, y, derivada de u con respecto a x, más, voy a ponerle un A sub 2, x, y, derivada de u con respecto a y. Y esto va a ser igual a un b, que es función de x y de y, multiplicado por u, más un f, que es función de x y de y. Voy a llamarle esto 1. Entonces tenemos nosotros esto. Siguiendo lo que hemos dicho, vamos a tener entonces que la ecuación característica es la siguiente. Derivada de x o diferencial de x sobre A1xy, esto es igual a diferencial de y sobre A sub 2xy. Esta es nuestra ecuación 2. Entonces, de nuevo, de aquí nosotros tenemos de que esto nos definen curvas en el espacio. ¿Está bien? La ecuación 2 define curvas en el espacio. Estas curvas son constantes. Vamos nosotros a decir entonces que define las curvas siguientes. Voy a llamarle psi de x, y igual a c. Entonces nos está definiendo estas curvas. ¿Qué es lo que significa? Además nosotros tenemos un parámetro. ¿Está bien? Además tenemos un parámetro. Entonces, en adelante, nosotros vamos a poder, en principio, expresar x o y en términos de c, pero nos falta una variable más, que era el parámetro t que teníamos. Esto nos va a servir a nosotros del parámetro θ, en términos generales, que hemos visto en el desarrollo anterior. Entonces, en adelante, es práctico considerar lo siguiente. Voy a copiar esto aquí abajo y voy a decir que esto es igual a d de tau, donde tau es el parámetro. ¿Está bien? Tau es el parámetro a lo largo de la curva integral. De nuevo, jóvenes, tenemos nuestra región y en la región tenemos curvas integrales. Digamos, esta corresponde a un C1, esta a un C2, esta a un C3, en fin. Esta C nos determina cuál es la curva. Nosotros elegimos algún parámetro, una curva gamma, y vamos a tener, entonces, estos puntos son los que nos determinan la curva. Ahora, a partir de aquí, esto lo consideramos el 0, si quiero hallar la solución, digamos, a lo largo de acá, hasta aquí, esto es nuestro parámetro tau, el que tenemos en este caso. Entonces, nosotros vamos a tener, como hemos mencionado anteriormente, por lo tanto, vamos a tener de que x va a ser igual a una función de tau y de c. Y va a ser una función de tau y de c. Entonces nosotros tenemos estas funciones. Ahora, introducimos las siguientes funciones. Vamos a tener nosotros de que
una función v, que es función de tau y de c, y esta función no es otra cosa que el u de x y y que hemos visto antes. Pero en este caso nosotros tenemos adicionalmente estas dos, b y f. Entonces vamos también a introducir nosotros, y me olvidaba, u de x y, pero esto va a ser cuando el x, cuando el x sea igual a una función de tau y de c, y el y sea una función de tau y de c. Es decir, realmente tendría que colocarlos estos adentro. ¿Está claro? Es a lo largo de la curva. De la misma forma vamos a definir una función beta de tau y de c, que va a ser igual a la función b de x y de y, evaluado cuando x es igual a una función de tau y de c, y es igual a una función de tau y de c. Jóvenes, en forma más explícita, u es una función de x, tau c, y es una función de tau y c. En forma explícita, lo que tenemos nosotros acá es lo siguiente: es b, x, tau, c, función de y, que a su vez es función de tau y de c. Y de la misma forma vamos a tener un f de tau c, que es igual a, aquí tenemos f, x, y. Eso simplemente lo voy a copiar aquí abajo y va a ser igual a esto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Vamos a derivar, ¿está bien? Vamos a derivar esta primera ecuación y vamos a considerar todo lo que hemos visto antes, es decir, estas relaciones y esto que está acá. Entonces, la derivada de v con respecto a tau, esto va a ser igual a la derivada de u con respecto a tau, esto evaluado en x igual a x en tau c, y igual a y de tau c. Y esto a su vez es igual a la derivada parcial de u con respecto a x por la derivada de x con respecto a tau, más la derivada de u con respecto a y por la derivada de y con respecto a tau. Y esto, ya utilizando justamente esta relación, derivada de x con respecto a tau es a 1, derivada de y con respecto a tau es a 2. Nosotros vamos a tener la derivada de u con respecto a x a 1 más la derivada de u con respecto a y a sub 2. Entonces, nosotros tenemos esto que está acá. Ahora, entonces nosotros, ya que tenemos esta derivada de u, si evaluamos en estos puntos, o sea, a lo largo de la curva integral, nosotros podemos reescribir 1 de la siguiente forma. Reescribimos la expresión 1 y nos va a quedar que la derivada de b con respecto a tau es igual a beta, que es función de tau, y c, más y esto multiplicado por b, más f, que es función de tau, y de c. Jóvenes, tengan en cuenta que c en principio es una constante, ¿está claro? ¿Está bien? Entonces, esto, que es nuestra expresión 4, se debe de cumplir para cualquier valor de c. Entonces, nosotros podemos resolver esto. Resolvemos 4 utilizando el método
de variación de parámetros, que ya lo hemos hecho, jóvenes, anteriormente, y obtenemos, vuelvo a repetir, las C son constantes, ¿está claro? Para cualquier valor S esto se debe cumplir. Entonces obtenemos que B es igual a E a la beta, a la integral de beta de d tau, y esto multiplicado por una nueva constante, a la cual vamos a llamarle lambda, más integral de f por e a la menos integral de beta de d tau, y todo esto de d tau 5. Esta, jóvenes, es la solución de esto. Entonces, la función beta y la función f, que dependen solamente de las constantes c de los parámetros, y este lambda es una constante, ¿está bien? Constante, pero es una constante que depende de la constante c, en este caso, ¿está bien? Depende de la constante c. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, ya podemos volver a nuestras variables x y y. ¿Está bien? Volvemos a las variables originales utilizando el hecho de que v es igual a una función u de x, y c es igual a esa función psi de x, y. Entonces, de esa forma, jóvenes, nosotros ya tenemos resuelto el problema. ¿Está bien? De esta forma tenemos resuelto el problema, porque ya estas funciones se hallan, una vez que ya he definido hallando la característica acá, y una vez que he resuelto, yo ya puedo expresar x y y en función de c y del parámetro. ¿Está bien? De c y del parámetro. Entonces tengo ya el cambio de variables, beta y b y f beta y f son conocidos en términos generales. Entonces aquí ya no hay nada que no conozca. ¿Está bien? Y luego simplemente hay que volver a estas fórmulas. Muy bien, entonces ahora sí, hagamos el ejemplo. Vamos a tratar de hacerlo rápidamente. Tenemos esta ecuación, y su ecuación característica, la característica es la siguiente: d de x e a la x es igual a d de y al cuadrado. Entonces aquí nosotros obtenemos de que e a la menos x más menos 1 sobre y es igual a c. ¿Está bien? Luego nosotros hacemos lo siguiente: tenemos que escribirlo esto de esta manera. ¿Está bien? Tenemos que escribirlo esto de esta manera. Entonces nosotros vamos a tener esto. Luego tenemos que d de x sobre, simplemente sea la x, d de x sobre e a la x es igual a d de y sobre y al cuadrado, y este es el d de tau. Entonces de aquí es de donde nosotros tenemos que hallar justamente el y el x, es decir, estas formas que tenemos acá. Entonces primero tomo estos dos. Tomando estos dos, nosotros tenemos que d de y sobre y al cuadrado es igual a d de tau, de donde si nosotros integramos
vamos a tener lo siguiente, que y va a ser igual a 1 sobre un tau sub 0 menos tau. Jóvenes, aquí tenemos menos 1 sobre y es igual a tau más una constante, ¿está claro? Una constante a la cual voy a llamarle t sub 0. ¿Está bien? Entonces voy a llamarle menos t sub 0, igual. Entonces al momento que lo invierto, obtengo justamente esto que está acá. También tenemos, luego, vamos a reemplazar acá, e a la menos x menos 1 sobre y, ¿está bien? Menos 1, o en todo caso, esto es igual a c más 1 sobre y, significa que c más tau menos, o más tau sub 0 menos tau. ¿Está claro? Entonces, aquí nosotros es que obtenemos esto. Y vamos a tener, ahora, ya tenemos esta relación, tenemos el x o l a la x a la menos x expresado de esta manera. Ahora, vamos a ver lo siguiente acá. Necesito esta función, ¿está bien? Que es la función f en este caso. No tengo la función b, tengo solamente la función f. Entonces necesito expresarlo de donde tenemos que y por e a la x no es otra cosa, el y es igual a 1 sobre tau sub 0 menos tau, y el e a la x es 1 sobre c más tau sub 0 menos tau. Entonces ya tengo el f, digamos esto, es otra cosa que el f de tau c. Muy bien, entonces ya lo hemos hallado. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que la derivada de b con respecto a tau es igual a 1 sobre tau sub 0 menos tau por 1 sobre tau sub 0 menos tau más c. Esto, jóvenes, nosotros podemos ponerlo de esta forma, 1 sobre tau sub 0 menos tau menos 1 sobre tau sub 0 menos tau más c. Y esto multiplicado por 1 sobre c. Lo que he hecho son fracciones parciales, de donde b es igual a 1 sobre c, logaritmo natural de tau sub 0 menos tau más c, menos logaritmo natural de tau sub 0 menos tau. Y esto más una función constante con respecto a c, porque estoy integrando con respecto a tau. Entonces, bueno, aquí nomás todavía. Esto es igual a 1 sobre c logaritmo natural de tau sub 0 menos tau más c sobre tau sub 0 menos tau, y esto más este lambda de c. Finalmente, ahora volvemos a nuestras variables, volviendo a las variables originales, nosotros obtenemos lo siguiente, que u de x, y aquí hay que acordarnos de que el y es esto, y no tengo x en general, tengo el e a la menos x, ¿está bien? Pero puedo tomar el e a la x, lo puedo tomar igual como logaritmo. Entonces vamos a tener, esto es igual, 1 sobre c es igual a 1 sobre e a la menos x menos 1 sobre y,
logaritmo natural de esto que está acá, tau sub 0 menos tau más c, no es otra cosa que el tau sub 0 menos tau más c es e a la menos x. Entonces aquí tengo arriba e a la menos x y abajo esto que está aquí es 1 sobre y. Más una función lambda de c e a la menos x menos 1 sobre y. Significa que nuestra solución la podemos poner de la siguiente forma. Aquí tomo el logaritmo de esto y voy a tener más logaritmo natural de y menos x sobre e a la menos x menos 1 sobre y más esta función lambda de e a la menos x menos 1 sobre y. Y hemos hallado ya la solución de esta ecuación. ¿Quedó entendido, jóvenes, este ejemplo? Hallamos la característica, ¿sí? Sí, profe, un poquito. Entonces, tenemos la ecuación. Primero tenemos la característica. La característica nos permite hallar, en este caso bidimensional, una constante. ¿Está bien? Siempre voy a tener n menos un constantes, por si acaso. Tomamos de estas, podemos tomar estas o podríamos también haber tomado esta y esta, jóvenes. ¿Está claro? Entonces podríamos haber tomado esta y esta, pero hubiese sido más complicado reemplazar aquí. A ver, si tomamos esta, ¿qué es lo que tendríamos? Nosotros tendríamos e a la menos x, ¿está bien? E a la menos x, tenemos simplemente menos e a la menos x, esa es su integral, y esto iba a ser igual a un tau, digamos, menos tau sub 0. Significa que el e a la menos x era igual a tau sub 0 menos tau, en este caso. Y de nuevo, ya que tenemos esto, obteníamos el y obteníamos cosas parecidas. ¿Está claro? O sea, simplemente invertíamos estos valores. Invertíamos el y el x invertían si es que tomamos los otros. Entonces se dan cuenta de que el resultado iba a ser el mismo en estos dos casos. Hallamos esto una vez que tenemos ya el y en términos de tau. En este caso uso la integral para hallar el x o en este caso el e a la menos x en términos de tau y de c. Ya tenemos las dos dependencias que nosotros teníamos acá, estas dos. Ya que tenemos x y de y, podemos hallar la función b, que bueno, es parte del problema, el beta y el f, que es lo que nosotros tenemos aquí. Aquí hallamos el f en este caso porque el beta es igual a 0. Hallamos el f y con eso simplemente resolvemos. Bien, jóvenes, esto es un primer ejemplo de la solución de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de primer orden. Esto se conoce también como el método de las características.